Catón el Viejo, cónsul romano en la Hispania del año 200 a.C., en su Tratado de Agricultura nos daba las pautas para la salazón de jamones. Colocar los jamones con la corteza hacia abajo, cubrirlo todo de sal, poner después otros encima y cubrirlos de la misma manera. Después cubrirlo todo y cuando estén todos los jamones, cubrir otra vez todo de sal, vigilando que la carne no asome. A los 5 días, sácalos todos sin quitar la sal adherida. Los que estaban arriba en la tina, colócalos abajo y cúbrelos de sal. A continuación, colócalos todos siguiendo las pautas de la primera vez. Pero no solo Catón nos habló de las bondades de los jamones de Iberia, sino también Varrón, Pilovio, Estrabón, Marcial y muchos otros. Incluso si hablamos de arqueología, hay que mencionar el descubrimiento en Conesa, en Tarragona, de un jamón fosilizado de esa época, junto a monedas y otros motivos decorativos con alusiones a los perniles. Hola, soy Antonio Gómez, de la empresa Pata Brava, una empresa familiar. Tengo 41 años y soy la quinta generación dedicadas a este sector de los productos del cerdo ibérico de bellota. Y vamos a presentar el proceso, nuestra empresa y un poco el mundo del ibérico, el mundo que nos rodea y que disfrutamos tanto, porque es a lo que nos dedicamos por gusto y por devoción, y la filosofía de trabajo que tenemos. Y vamos a explicar desde que una marrana, una cochina ibérica, da a luz en el parto, los lechones, qué proceso tenemos aquí en el campo, en las dehesas, tanto en Salamanca como en Extremadura, en Fuenteovejuna, en Córdoba, como luego ya pues el proceso en la salazón y los secaderos y la bodega en Guijuelo. El cerdo ibérico es un animal autóctono de las dehesas de la península ibérica, de la zona de Salamanca, del sur de Salamanca sobre todo, Cáceres, Badajoz, algo de la Sierra Norte de Sevilla, también tocaría partes de Córdoba y algo en las zonas limítrofes de Portugal. Esa es la dehesa tradicional española. Es un ecosistema en principio creado por el hombre, por acción humana, desde hace milenios, y cuyo aprovechamiento es principalmente de la encina, también del alcornoque, de los frutos que produce este árbol, que es la bellota, y que tiene unas cualidades que sobre todo son aprovechadas, como digo, por los animales que se crían aquí en la dehesa, principalmente por el cerdo ibérico. El origen del cerdo ibérico se cree que es procedente hace milenios, como digo, del jabalí indoeuropeo. Es un animal con un hocico afilado, las pezuñas negras, que por eso mucha gente lo denomina como pata negra equivocadamente, porque incluso hay alguna estirpe de ibérico puro, como es la torbiscal, que tiene unas pintas blancas en la pezuña. Y es un animal que está totalmente adaptado a la dehesa. Come la bellota, que es el fruto de la encina, como decía, cuando toca, que es cuando cae al suelo, y ese momento se produce durante la época llamada montanera, que este hecho se produce pues a finales, dependiendo de la zona, a finales de septiembre, primeros de octubre, incluso en noviembre. Desde esa zona del año, desde esa época del año, todo el aprovechamiento durante 3-4 meses, pues hasta febrero, marzo, abril, están comiendo los cerdos bellota. Estos cerdos, para que puedan hacer este aprovechamiento, nosotros en Pata Brava lo que intentamos hacer siempre es que nazcan aquí en las dehesas en libertad y estén siempre en libertad. Intentamos hacer unos animales totalmente la antítesis de los animales de granja. En una granja el objetivo siempre es hacer un engorde lo más rápido posible, la economía es lo que prima y nosotros, por supuesto, la economía es lo que al final es el objetivo lícito de una empresa, pero nosotros el objetivo como producto es totalmente lo contrario. Queremos que se hagan animales muy grandes, sobre todo de edad principalmente, y que durante el primer año de vida lo único que hagan los cochinos es crecer su esqueleto, hacerse muy grandes. Durante ese primer año de vida ya están probando las bellotas, que se comen los del año anterior también, por supuesto, el aprovechamiento, pero ya la conocen, ya están campando siempre en libertad en las dehesas, y es durante su segundo año de vida, durante la segunda montanera, donde hacen el engorde, que es lo que van a obtener, la razón por la que vamos a tener un animal de la máxima calidad durante esa segunda montanera.
En una granja, al momento de sacrificio, la legislación pide un mínimo de 8 meses y en ese momento pesan unos 140, 145 kilos en el momento de sacrificio con 8 meses. Nosotros con 2 años, estos primales que tenemos aquí hoy alrededor, tienen 2 años de edad ahora mismo y pesan 90, 100 kilos, 110, 115 kilos. Es decir, que comparativamente es un peso muchísimo, muy inferior al que tiene una granja. Sin embargo, esto nos permite tener un esqueleto muy grande, una envergadura muy grande, unos costes también muy grandes, pero hace que ahora cuando empieza a caer la bellota, estos animales que están ya adaptados aquí a este medio y tienen una caja, un esqueleto muy grande, se coman todos los días 8, 10, hasta 12 kilos de bellota, que tenemos hechos estudios mirando qué es lo que ingiere un animal de estos todos los días, 8 o 10 kilos de bellotas todos los días y unos 2 kilos, 3 kilos de hierba a diario. Ahora estamos en septiembre, como digo, están los primales preparados para que empiece a caer ya la bellota cuando toque. Ahora veremos un poquito también las encinas y cómo están de bellota de cargadas, que este año estamos en 2020, parece que viene bastante bien. Y los cochinos a final de la montanera pues tendrán un peso de unos 190, 200, 210 kilos. En esta finca en concreto, que hoy estamos en el Campo Charro, en Salamanca, de esta finca los pesos medios nunca suelen bajar de unos 210 kilos. Aquí en Salamanca es curioso que siempre se habla en kilos de peso, sin embargo, pues mi hermano y yo nos hemos criado siempre con los ganaderos de Extremadura más, como tenemos la mayoría de ganaderos y de cerdos allí en Badajoz, y allí, tanto en Badajoz como en Córdoba, en Fuenteovejuna, pues siempre se habla en arrobas, que son 11 kilos y medio. Y muchas veces nos pasa pues, que nos llama Antonio, que es o Dorita, que son Dorita es la dueña de esta finca, y oye, que los cochinos ya los hemos repasado, otra vez de peso, los hemos repesado, y pesan 185 kilos. Y yo tengo que hacer el cálculo mental de a ver cuánto es en arrobas, porque a lo que yo estoy acostumbrado es en calcular arrobas, no tanto en kilos. Y cuando son pequeños, pues se habla en libras de peso, o sea que tiene es un poco especial en este aspecto el sector. Gracias a tener mucha experiencia, muchas generaciones ya detrás y muchos años también pues como profesional en el sector, pues tenemos un conocimiento de las fincas y de las zonas de dehesa exhaustivo. Nuestra colaboración con los ganaderos es muy elevada y debido a esto pues podemos disfrutar siempre del poder tener, dependiendo de la añada, las mejores zonas, las mejores fincas. Esto es muy importante y es una de las bazas que contamos, por ejemplo, en la denominación de origen de Guijuelo, que es la única denominación de origen de ibérico que tiene más de una zona geográfica de autonomía, porque está constituida en cuanto a las dehesas por todas estas zonas de dehesa tradicional española, no abarca Portugal, tanto en Castilla y León, incluso algo de Castilla-La Mancha, y por supuesto Extremadura y Andalucía, las zonas que corresponden, que va totalmente desglosado por comarcas. Nos permite que dependiendo del año, como venga la bellota en cada zona geográfica, porque por supuesto es muy distinto, hoy estamos aquí en el Campo Charro viendo que va bastante bien la bellota, pero a lo mejor bajamos a Fuenteovejuna y vemos que todavía está demasiado incipiente y no sabemos cómo va a ir el año. Aquí siempre viene más adelantada que en Fuenteovejuna, por ejemplo. Y esto nos permite ir llevando nuestros cochinos de unas zonas a otras o elegir meter más cochinos en unas zonas, en unas fincas concretas que en otras, porque no solamente hay que estar pendiente de que la raza, de que la edad del cerdo, de que todo este trabajo previo hay que hacerlo, pero luego hay que mesurar muy bien la capacidad de cada finca en ese año concreto con la carga ganadera que le meta. Si tenemos, por ejemplo, una finca de 600 hectáreas y el año pasado metimos para engordar a rabiar, que es lo que hay que hacer, que estén muy gordos los cochinos en el momento de sacrificio, sacamos 95 cochinos en la campaña anterior,
pues este año presupones que vas a poder meter 95, 100, 90. Pero es que a lo mejor ves que viene muy bien el año y dices, oye, pues me la juego y meto 105 o 110, porque es que va a sobrar bellota. Estupendo. Pero hay que mesurarlo muy bien con anterioridad y tener la suerte de que al final lo consigas, porque a lo mejor viene muy bien el año, viene muy buena la bellota, pero si hace muchísimo viento ahora a finales de octubre y se cae toda de repente, pues va a estar en el suelo, se lo van a estar comiendo durante 15 días, pero luego ya no van a poder hacer toda esa carga durante 3 meses, porque ya la bellota está en el suelo y se va a empezar a pudrir. O sea que hay que estar muy pendiente de qué carga ganadera le metes, cómo mueves los cerdos también en la propia finca, porque ahora mismo que pesan 100 kilos, si esta finca en la que estamos es muy llana, es estupenda, pero tenemos otras fincas que son más agrestes, y si tienen que hacer el aprovechamiento de las encinas que haya en las colinas, pues ahora con 100 kilos suben estupendamente, pero cuando pesan 200 kilos no van a subir. Y como están en plena libertad y ellos comen lo que les apetece, la única manera de poder hacerlo es parcelar la finca e introducirlos en una parcela de 200 hectáreas, que sean las colinas con más pendientes, que hagan ese primer aprovechamiento cuando pesan poco y después que vayan bajando a las zonas más llanas, y cuando tienen más peso, pues que vayan haciendo ese aprovechamiento final. También es muy importante que cuando están ya gordos, y cuando digo gordos es, repito, gordos a rabiar, que esa es una de las características que tienen que tener en el momento de sacrificio para que la calidad sea la óptima, pues cuando digo que están ya gordos, no están los 95 cochinos que comentaba antes todos a la vez gordos, sino que lo que nos toca hacer es ya pues hacia enero, febrero, marzo, cuando ya hay que empezar la época de sacrificio de los cerdos, pues elegir de esos 95, por ejemplo, los 30 más grandes, más gordos sobre todo, los apartamos el día antes, 2 días antes, vamos a otra finca, hacemos lo mismo y con un camión pues ya los recogemos, normalmente siempre lo hacemos los sábados, y recogemos pues 100 cochinos, 110, 120, dependiendo del peso, para no ir pasados de peso lógicamente en la jaula, en el camión, y son pues de 3, 2, 4, 5 fincas distintas. Entonces, nos toca ir el sábado toda la mañana o todo el día recogiendo los cochinos que ya hemos apartado los días antes, para que solamente vayan las cabeceras, que son los animales más grandes de cada finca. Con posterioridad, a los 15 días, a las 3 semanas, al mes y medio, volvemos a hacer lo mismo, vamos cambiando de fincas, a lo mejor van muy igualados y salen enseguida todos, otras van los pesos más dispersos, o sea que hay que estar en esa época muy pendiente de los pesos de los cochinos, de qué animales consideramos que ya están aptos para ir a sacrificio, sobre todo por peso, y de esta manera ir llevando la coordinación de todo y que vayan en el momento justo. Hoy estamos aquí rodeados de encinas que desde luego tienen más edad que nosotros, y desde hace muchísimos años han estado dando el fruto de la bellota. Lo sabemos lógicamente por todo, por la botánica, porque hay muchos vestigios de que este manejo de las fincas y de la dehesa se han producido durante milenios, y la operativa ya, digamos, industrial, si es que se le puede llamar así, en nuestra empresa, en nuestra familia, que tengamos constancia, es desde 1886, que eran pues unas escrituras que hizo mi tatarabuelo en asociación con otra persona, con otro socio, que allí ni siquiera era para los jamones, sino más bien para la comercialización del tocino. Y luego ya pues tenemos constancia allí en casa pues de cuadernos de contabilidad de 1900, 1910, del 20, y la operativa que tenían entonces, ya mi bisabuelo, era que bajaba sobre todo a las fincas de Badajoz y a Córdoba, les adelantaba el dinero en octubre a los ganaderos para que hicieran todo el engorde y dejar ya el compromiso de compra de esos cerdos, y a los 15 días de estar por allí en las fincas pues se subía otra vez en el tren, que ya había tren en la Vía de la Plata,
y los cerdos durante ya la campaña de montanera pues iban viniendo a Guijuelo en el tren, y luego a final de la campaña volvía a bajar otra vez y a pagarle o a que le devolvieran el dinero que había adelantado, porque a lo mejor había adelantado dinero para 70 cerdos ibéricos y habían subido solamente 60 porque por las circunstancias de entonces, que se morían, había más bajas. También era una odisea el viaje en tren para los cerdos, que esto ya no lo he visto en los cuadernos de contabilidad, sino que me lo ha contado mi padre, las andanzas y las aventuras que pasarían allí para subir los cochinos al tren, pues andando 100 kilómetros desde Fuenteovejuna hasta enlazar con Zafra, la Vía de la Plata, y desde allí 2-3 días de viaje en tren, sin agua, sin comida. El bienestar animal, lógicamente, no era el cuidado con el que insistimos ahora con los animales, y venían algunos muertos, y contado por mi padre, que es del año 44, mi padre tiene ahora 76 años, que iba con el caballo y el carro allá a la estación de tren de Guijuelo a buscar los animales muertos para echarlos al carro y hacer jabón con ellos. O sea que esto ha cambiado desde luego muchísimo, porque tanto el bienestar animal como también la propia calidad de los productos derivados, pues lógicamente no puede ser la misma. En nuestro matadero ahora mismo, tenemos matadero propio, Maguisa. En nuestro matadero el bienestar animal con sellos homologados y desde luego que es un ansia de todos los empleados y de parte de la gerencia de la propiedad, por supuesto. El bienestar animal intentamos que sea al máximo, por eso comentaba antes que pesamos los cochinos gordos siempre un sábado y descansan 48 horas en las cuadras, con agua por supuesto, con mucho espacio, para que el momento del sacrificio sea sin estrés, con la metodología que marca la Unión Europea y midiendo cortisol, con las máximas mejoras y el máximo respeto, porque lo hemos tenido siempre aquí en la dehesa, lo vamos a tener posteriormente en el producto, pero desde luego mi animal preferido son dos, son el perro y el cerdo ibérico, porque convivir con ellos durante mucho tiempo, verlos nacer y verlos crecer, ver que están en libertad, yo siempre digo que esto es el respeto máximo que se le puede tener a un animal. Obviamente vivimos de ello y es algo con lo que tenemos que contar, que el objetivo al final va a ser el sacrificarlos, pero desde luego el respeto por nuestra parte al animal es máximo. Estos animales que tenemos aquí en la finca ahora mismo, que como digo estamos en septiembre de 2020, se les denomina los primales porque son los animales ya con el tiempo y el esqueleto ya preparados para hacer todo el engorde ahora con la montanera. Y tenemos, digamos, la nomenclatura, pues las marranas serían las madres de todos estos, luego ya los berracos, que son los padres. En el nacimiento, a la edad del nacimiento, pues se les denomina los lechones, hasta unos 23 kilos más o menos. Luego ya se les denomina marranillos, todo ese tiempo que están por aquí sueltos, pero intentando prepararlos que crezcan sanos, libres y que no engorden. Como veis ahora mismo que estamos en septiembre, no tienen más para comer que las 4 pajas que vayan cogiendo de aquí para allá. En estas fincas tan grandes no es tanto problema porque tenemos muchas cercas para que estén por aquí libres. Hay veces que incluso como tienen tanta hambre y son tan voraces, que los cerdos ibéricos son muy voraces, pues están comiendo, incluso olisqueando tierra, comiendo algo de tierra, y se produce algún problema sanitario de los cochinos para los cerdos. Y estos marranillos, ya a la edad de estos se les denomina primales, cuando ya tienen, como decía, pues unos 100-110 kilos de peso, y posteriormente ya son pues los marranos, los cerdos ibéricos ya que están terminando de hacer todo el engorde. Y nosotros, si hacen todo el engorde a base de bellota y de hierba, pues los calificamos como de bellota,
denominación de origen de bellota, y si por las circunstancias de esa finca concreta o porque nos hayamos equivocado a la hora de hacer la entrada de la cantidad de cerdos que metemos en esa finca a la hora de la montanera, pues no tienen suficiente bellota, pues los denominamos pata brava selección, que sería pues nuestra segunda categoría, siempre con la misma genética, la edad, el enfoque, la filosofía de trabajo aquí en el campo siempre es esta: intentar obtener cerdos ibéricos de bellota, todo el engorde de bellota, pero hay veces que por las circunstancias climatológicas pues no lo conseguimos. Este engorde de la bellota del cerdo ibérico es fundamental, porque para poder realizarlo tenemos que tener este cerdo en libertad ya totalmente preparado. Cuando digo preparado es el enfoque este que comento de que estén delgados, y con la bellota el objetivo es que engorden lo máximo posible, que estén gordos a la hora del sacrificio. El hecho de que coman la bellota es totalmente fundamental a la hora de la calidad de los productos, porque es este cerdo ibérico que ya está preparado para hacer estos 8 o 10 kilos diarios y todo este engorde de 80 kilos, 90, 100 kilos de engorde solamente a base de bellotas, él solo comiendo las bellotas en libertad, pues esto provoca que el contenido de grasa adiposa en el animal y entreverada sea muy elevado. Ahora después comentaremos tanto las cualidades organolépticas como nutricionales que otorga esta alimentación, este manejo, esta edad del cerdo, después en los productos, tanto en el jamón como en la paleta y los demás productos derivados del cerdo ibérico de bellota. Este enfoque que hacemos en pata brava tiene también sus contrapartidas, porque de un animal tan grande y tan viejo salen, por supuesto, piezas muy grandes, y estas piezas comercialmente son más difíciles de vender a un mismo euros kilo que unas piezas de un peso inferior. Pero esta cualidad, si entendemos que hay que tener un animal bien preparado, un primal que haya nacido en la libertad, que esté preparado y que posteriormente tengamos un animal gordo a rabiar, que incido otra vez, tiene que estar muy gordo y tiene que ser muy grande para obtener los mejores productos. Toda esa diferencia de peso, todo ese engorde que ha sido a base de bellota, provoca un jamón grande, etcétera, todo lo que he contado ya, pero nos otorga la máxima calidad, y nosotros en Pata Brava estamos buscando exclusivamente la excelencia en los productos. Por eso yo muchas veces pues no entiendo, con todo el respeto, pues no entiendo cuando veo jamones de bellota pues de 6 kilos, 6,5, porque es que, salvo que sea un animal que no tenga un engorde a base de bellota o que sea un animal muy menudo, es que no puede ser de ninguna manera. No ya en mi casa, sino en en cualquier bodega de Guijuelo. Si yo tengo que escoger un jamón, nunca voy a coger un jamón de 7 kilos o de 7,5. Voy a escoger un jamón de 9,5, 10 kilos, 11 kilos, siempre que tenga la confianza de que es un cerdo ibérico de bellota, va a ser la mejor elección. Como veis, la diferencia es brutal respecto a una granja de intensivo. Aquí tenéis las madres siempre en la libertad, paren en casetos especiales acondicionados pero en libertad, los berracos, la genética, es todo siempre totalmente cuidado, y el bienestar animal es algo que incidimos muchísimo. Y la diferencia entre una granja intensiva para las madres, que están siempre enjauladas, con esto, pues que cada uno lo opine y lo vea y lo juzgue. Estas cochinas sabemos el origen, sabemos la genética y queremos continuar con estas estirpes pues durante muchos años, porque, como decíamos, conocemos sus ancestros y queremos seguir conociendo las generaciones venideras de estas cochinas. El cuidado que le ponemos a que estén en libertad las madres pues se traslada también a que los primales, los marranillos, todo esto que he mencionado,
de los animales ibéricos en la dehesa, que eso es todo este ecosistema específico, en una granja, como he dicho antes, 8 meses de edad en el momento de sacrificio y 140 kilos. Es la antítesis de nuestra filosofía de trabajo y de este animal. Este tipo de cerdas, de manejo, de dehesa, como decía, se da únicamente en un ecosistema concreto y sin embargo la norma de calidad, que es un reglamento nacional, un reglamento español desde el 2014, pues te deja coger una granja de cerdos de capa blanca que esté situada en Murcia, en Barcelona, en Bilbao, te da exactamente igual. Puedes introducir cerdo ibérico en esa granja estabulada y de ahí sacar productos de cerdo ibérico, amparados por la norma. Obviamente ni los productos, ni el manejo, ni los animales es igual que esto, y sin embargo pues se les puede llamar legítimamente ibérico porque están amparados por un Real Decreto y por una legislación. Nosotros vamos un poco más allá, creo, que ese Real Decreto. Para empezar, esto es denominación de origen de Guijuelo, que, como decíamos, nada más te ampara si este cerdo está en las zonas tradicionales, y la zona de elaboración es en Guijuelo únicamente, la zona de elaboración de los productos. Se tiene que sacrificar y a partir de ahí la salazón y el secado de los jamones y las paletas tiene que realizarse en el entorno, en la comarca de Guijuelo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en los secaderos ahora, por las condiciones climáticas, porque los mejores cochinos tienen que estar siempre en la dehesa, Extremadura, Salamanca, algo de Ciudad Real de Castilla-La Mancha y algo de Andalucía, pero iba a decir la única, la mejor zona para hacer una curación natural y casi la única debido al cambio climático es Guijuelo, porque Extremadura está a 500 metros las dehesas de altitud sobre el mar. Guijuelo, que pasa, como decimos, la Vía de la Plata, el tren por allí, y por ahí se empezó a originar toda la industria del jamón y la paleta en Guijuelo. Ya está a 1000 metros de altitud, vientos constantes, lo vamos a ver ahora en los secaderos. Ya estamos en Guijuelo, en Salamanca. Se traen, como decimos, los cochinos vivos en el camión desde las fincas, desde las dehesas, al sacrificio aquí a nuestro propio matadero, que está al otro lado de Guijuelo, del pueblo. Allí ya descansan las 48 horas en nuestro caso y se sacrifican normalmente los lunes. En nuestro caso es un matadero que actualmente está haciendo unos 300-350.000 cerdos ibéricos al año y sin embargo Patabrava pues únicamente sacrifica en la época de la montanera y unos 2.000, 2.500, 2.700, depende del año, de la bonanza que venga climatológicamente ese año, 2.000, 2.500 cerdos anualmente y como decimos intentamos que sean exclusivamente de bellota. Tenemos la bellota y el Patabrava selección, que es nuestra segunda categoría. Posteriormente al sacrificio, si se sacrifican por ejemplo un lunes, pues el martes ya refrigerados, ya el cerdo se sacrifica, se despieza, los jamones, paletas y demás productos derivados del cerdo ibérico. Hay muchos productos que ya se queda el propio matadero, principalmente para exportación, jamón y paleta, por supuesto, y para hacer embutidos pues el magro, las carnes, las mejores piezas, tanto las presas, las plumas, etcétera, que se lo echamos todo para hacer el chorizo y el salchichón, o el lomito en el caso de la presa. Jamones y paletas, al día siguiente de sacrificio se les hace el corte clásico típico del jamón ibérico en V, ya refrigerados, y luego ya el miércoles pues los recibimos ya aquí en nuestras instalaciones en Patabrava, donde lo primero que hacemos es clasificarlos por pesos. Son siempre muy grandes, como ya sabéis. También les introducimos la trazabilidad para tener unitariamente identificado siempre cada jamón por motivos sanitarios y también por motivos de la trazabilidad, de saber el origen de esa partida, de esos cerdos, de las fincas, todas las analíticas que se hacen por parte de la denominación de origen, etcétera.
Una vez que ya tenemos clasificados por pesos e identificada la trazabilidad de cada pieza unitaria, ya están listos para el jueves, en principio, echarse en la salazón. Nosotros, por filosofía de trabajo, siempre vamos a hacer lo mismo, que es la salazón en el suelo. Esto es por una ventaja muy importante que radica en el control de uno de los procesos más importantes que tiene un jamón. Porque un jamón en fresco, cuando está ya a punto de ser echado en sal, no deja de ser un trozo de carne muy grande, unos 14, 15 kilos, 13, en esos rangos, de 17 también, de 11 y medio también, pero por aquí en estos rangos de pesos en fresco. Y la única protección que tiene ese trozo de carne tan grande es la sal y el frío de Guijuelo. Si tenemos un buen frío, podemos dejarlos unos días menos o unas horas menos incluso en la salazón. Antiguamente, cuando se hacían las matanzas, o todavía algún cliente particular que viene aquí a Guijuelo y me dice: ay, pues recuerdo las matanzas típicas que hacía con mi abuelo o que todavía se hacen, pero no dejábamos tanta curación a las piezas, porque claro, en una matanza lo que se requiere es que no se pierdan esas piezas, y estás buscando el sustento, no tanto la excelencia del producto. Ni la materia prima ni el objetivo es el mismo que tenemos nosotros en Pata Brava. Nosotros exclusivamente buscamos la excelencia, desde el cerdo ibérico en las dehesas a todo el resto del proceso. Supeditamos todo absolutamente a la calidad de la pieza, tanto la calidad de lo que nosotros consideramos para organolépticamente, nutricionalmente, por supuesto, sino para que cumplir las expectativas del cliente. El cliente normalmente siempre espera de un jamón ibérico que se haya producido en la dehesa y que haya tenido una curación natural. Por eso nosotros intentamos respetar el mismo proceso que hacían pues ya en tiempos de Roma. El proceso en sí de la salazón, como decimos, es una de las dos defensas que tenemos de esa carne, pero el objetivo es que esos días de salazón sean siempre los mínimos. Realmente, donde se salan esas piezas no es tanto en la salazón, sino como aquí en el postsalado. En la salazón es muy importante el control, por eso salamos en el suelo. Somos de las pocas industrias, creo, que seguimos haciendo una salazón en el suelo. El objetivo de esto es que tú tengas el control, porque le puedes dar la vuelta a los jamones, como recitaba Catón en su libro de agricultura, en su tratado de agricultura, y esto lo seguimos a rajatabla, porque así la pieza que tengas arriba a la mitad de los días la pones abajo, la de abajo lógicamente es la última que coges y quedará arriba para la segunda fase de la salazón, y realmente los días que va a estar una pieza en la salazón van a ser muy pocos, van a estar, pues depende del peso lógicamente, pero 11, 10 días y medio, 13 días, depende de la calidad un poquito, pero sobre todo del peso de la pieza. Las paletas menos días que los jamones, obviamente, y se lavan absolutamente, se retira toda la sal adherida y ya pasarían aquí, que esto es el posalado. Es aquí realmente donde se están salando las piezas, porque si después de lavada la sal partiéramos el jamón en dos y lo dividiéramos el perfil, veríamos que la sal ha penetrado 8, 10, 12 milímetros únicamente, porque es que no le ha dado físicamente tiempo a penetrar más. Y es realmente aquí donde, por actividad de agua, va a exudar el agua hacia afuera, y esa sal muera que tiene en la costra va a ir incorporándose muy poco a poco, muy lentamente hacia adentro. Tanto la salazón como el postsalado son las dos únicas fases que en Pata Brava utilizamos con frío artificial, y está totalmente motivado en función de la calidad de la pieza, porque al contar nosotros con postsalado artificial, que tenemos una estabilidad de temperatura y de humedad homogénea sobre todo, podemos hacer que pasen menos días en la salazón, porque cuando más peligro de putrefacción al final de las piezas es al principio, en el inicio de todo el secado y de la curación de los jamones, es cuando más riesgo tenemos. Y si
no tuviéramos este postsalado durante el tiempo que nosotros queramos, que realmente es muy poco, unos 60, 90 días, pues tendríamos que llevarlos ya desde la salazón a secadero natural. Y en Guijuelo, en enero o en febrero, en marzo, normalmente hace muy buen clima, también en secadero natural para hacer el postsalado, pero puede haber una semana que tengas una temperatura superior, de unos 15, 16 grados, no hace falta más, y como tú abusaste muchísimo de quitarle mucha salazón, si no tienes sal y tampoco tienes frío, pues el riesgo es muy grande. En cambio, como tenemos el postsalado, en estas instalaciones nuevas, que son del año 2000, yo llamo nuevas porque Patabrava, como digo, ya lleva mucho tiempo funcionando, pues aquí tenemos un postsalado a placer y muy eficiente. En nuestras anteriores instalaciones que tenemos en el centro del pueblo, allí pues eran más viejas, lógicamente, y teníamos un postsalado únicamente habilitado para unas 3 semanas de producción en la montanera, en la campaña, y se veía después en que teníamos un porcentaje en el final de la curación, cuando se cala el producto, un porcentaje muy superior a lo que tenemos actualmente en estas instalaciones modernas, y también que no nos podíamos permitir una salazón tan baja como podemos hacer aquí y estamos haciendo actualmente. En relación a la salazón, no ya es que lo diga yo, sino que son analíticas. Por ejemplo, pues la analítica de datos del Vezca, que es un poco pues el baremo que tiene el sector y que habilita y tiene homologado el ministerio como por bueno, pues podemos ver que tiene una salazón, un sodio, que sería en este caso en la analítica, de 4,75 gramos en la media del sector, y nosotros tenemos 2,27, es decir, tenemos menos de la mitad de sal en las piezas curadas que la media del sector, gracias a salar en el suelo, a que nosotros lavamos cada mañana y tarde, cada día, mañana y tarde, cada día, mañana y tarde, sea sábado, sea domingo, sean festivos. Esto es escrupuloso, echamos siempre toda la partida a la vez, pero cada peso, cada rango de peso de medio kilo, lo lavamos cuando toca. El control de la sal, el postsalado y por supuesto el saber hacer, para que esa falta, esa carencia de sal, que al final es la defensa que tienes, sepas conjugarlo con un postsalado muy lento y un secadero natural exhaustivamente controlado con las ventanas. Esta es la planta que tenemos ya de secaderos naturales, totalmente rodeada de ventanas para poder aprovechar el clima de Guijuelo. Los aires es importantísimo, el estar ubicado en una zona como es esta, que tiene unos vientos fríos y secos, un invierno cálido. El viento bueno siempre es el viento que nosotros llamamos el viento gallego, que lógicamente es el noroeste, está situado hacia allá, y hay que estar siempre constantemente jugando con todas las ventanas que tenemos, por si acaso viene un viento, un caudal de viento demasiado fuerte, tenemos que ir jugando con las persianas, con las ventanas, porque esto es importantísimo. Aquí al final lo que estamos buscando, como decimos, es la excelencia del producto, y lo que no podemos hacer es acelerar el proceso, porque cada pieza tiene su momento, son piezas muy grandes, de muchísima calidad, y al final la grasa no deja de ser un aislante y hace que se cure de una manera pues más difícil. Al final, hacer una curación de una pieza muy grande y de mucha calidad es muy complejo. Por ejemplo, nosotros podríamos dejar en frío artificial, donde hacemos el postsalado, toda la curación de la pieza, porque allí tenemos temperatura y humedad controlada, pero la tenemos de una manera, como digo, artificial, donde siempre, constantemente, está el aire forzado dando en las piezas. ¿Qué generaríamos con esto? Que ese aire que está constantemente dándole a la pieza por fuera sí que se va a curar en la zona más externa, pero al ser muy grande y tener mucha calidad, por dentro va a estar hecho carne, mientras por fuera ya está curado. Entonces no vamos a conseguir una curación homogénea dentro de la pieza. La única manera es hacerlo de una manera lenta, pausada, jugando con las ventanas, con el aire, y haciéndolo a tu elección. Esto solo se puede conseguir en Guijuelo. Un frío artificial lo puedes hacer en cualquier sitio, junto al mar o en donde te dé la gana,
pero las condiciones climáticas para hacer el secado de una manera natural es Guijuelo, la cuna del jamón ibérico, la denominación de origen más antigua y la artesanía que atesoran tantas generaciones que me han precedido. Estamos en otro de nuestros secaderos naturales, en Guijuelo, en Patabrava. Aquí en esta instalación hay más de 100 ventanas y estamos constantemente vigilando el tiempo y la climatología, porque hay veces que en el mismo día tenemos que abrir, cerrar las ventanas de una parte, de otra, del norte, del sur, del saliente o del poniente, constantemente 2, 3, 4 veces en un mismo día. Esto es un proceso que tiene que ser así porque es secadero natural y lento y curación prolongada. Estamos ahora en 2020, los cerdos que hemos visto antes, los lechones que hemos visto antes serán para la campaña de 2023. Estos jamones que están en el secadero natural tienen 2 años ahora y después tienen que ir a las bodegas. Es decir, que si estamos en 2020 será el sacrificio de esos cerdos en 2023 y otros 5 años de curación en total. Nos vamos a ir a 2028. Lo que hemos visto esta mañana lo consumirá el cliente, un jamón de bellota, en 2028-2029. Es un periodo de tiempo muy prolongado y lo que necesitamos es buscar la excelencia. Si buscáramos la economía, desde luego podríamos acortar muchísimo los procesos, hacer cerdo ibérico en granja, hacer una curación totalmente artificial y en vez de obtener este producto pues sería otra filosofía de trabajo y otro negocio. Así os hago un poco un resumen del proceso. Cuando recibimos los jamones y las paletas se echan unos días en sal, 10, 12 días, 13 días, se lavan, se pasa al postsalado, 60 días, 90 días y después ya se suben a secaderos naturales como el que estamos. Aquí van a estar unos 2 años más o menos, un poquito más o un poquito menos dependiendo del tamaño de las piezas. Están siempre colocados por partidas. Por el día de sacrificio, todos esos cerdos que se sacrificaron están los jamones y las paletas y pasados esos 2 años se bajan a las bodegas que vamos a visitar ahora. Estamos ya en el proceso final, unos 2-3 años que tienen que estar aquí en las bodegas. Estamos en la bodega de Patabrava, tenemos varias porque necesitamos, como digo, para cada añada una bodega o espacio suficiente. Aquí tenemos detrás mío los jamones de 2018, tenemos de 2017, de 2016, de 2015 también en las bodegas del centro del pueblo. Y nosotros tenemos una ventana comercial para cada pieza bastante amplia porque la maduración de la pieza siempre es muy prolongada, pero cada jamón necesita su tiempo de maduración distinto de los demás. Entonces, si un cliente nos pide, un restaurante, un mayorista, 8, 10, 12 jamones, no cogemos 8, 10 o 12 jamones los primeros y más cómodos que tengamos a mano, sino que de entre todos los que tenemos que consideramos que ya pueden estar aptos para la venta, vamos tocando y a lo mejor movemos 100 o 120 piezas para sacar 6 jamones. Los que vemos que realmente están como consideramos que deben de tener de punto óptimo de curación. También decir en cuanto a esto que nos adaptamos mucho al gusto del cliente. Si este nos dice que le gusta más bien tierno o un poquito más curado, pues también siempre lo consideramos a la hora de escoger la pieza. La motivación de enfocarnos un poquito a hacer marca como Patabrava es que hasta hace unos 15-20 años nosotros manteníamos igual las mismas dehesas, la misma producción que ahora. Sin embargo, pues comercialmente lo vendemos o lo vendíamos todo a mayoristas y a otras fábricas, a otras industrias sin salir de Guijuelo, que lo vendían con su marca. Es decir, que nosotros somos productores y sin embargo, pues a mí o a mi hermano o a mi padre también, pues no ya es que nos diera un poco de pena, sino que nos da rabia cuando una pieza que conocemos y que hemos respetado y que creemos que es lo mejor que puede haber en el mundo, sale con otra marca o peor todavía, se diluye entre otro montón de jamones que creemos que no tienen la misma calidad
que tenemos o que intentamos atesorar con nuestra metodología de trabajo y nuestra filosofía. Aquí en Guijuelo hay más de 300 industrias, sin salir de esta zona, dedicadas al sector del ibérico, al jamón ibérico, y sin embargo en denominación de origen de Guijuelo solamente estamos adscritos 60 industrias, y que intentemos certificar todo el producto como de bellota denominación de origen de Guijuelo, que avala y garantiza tanto el origen como la metodología, pues somos aún menos, y que tengamos alcance para las piezas deshuesadas y el loncheado somos muy poquitos. Nosotros no nos basamos tanto en que la medalla o el precinto que le pone la denominación de origen sea nuestro valor añadido, pero consideramos que es algo que ya para empezar nos distingue de otras empresas, y creo también que nuestra marca se tiene que hacer valer en el mercado por encima incluso de cualquier certificación, o incluso la más alta que hay, que es una denominación de origen protegida como es la de Guijuelo. Y ya por fin vamos a poder disfrutar de un jamón ibérico de bellota, denominación de origen de Guijuelo, de pata brava. Este es el símbolo que acredita que este sobre ha sido certificado por la denominación de origen de Guijuelo y por sus inspectores. Y este formato en atmósfera modificada tiene una grandísima ventaja, que es que las lonchas no se adhieren unas a otras. A diferencia del sobre a vacío, este espacio que tenemos aquí entre medias hace que cada loncha la puedas sacar muy fácilmente y que te puedas llevar el tamaño adecuado, que ha sido lo que hemos intentado al hacer el corte a cuchillo, que no sean lonchas muy grandes y que puedas disfrutar de un vistazo si tú quieres comer de babilla, de maza o de la pieza, del sabor que tenga esa pieza y que tú prefieras. Como vienen mezcladas todas, pues vas a poder identificarla, cogerla, y esto es una ventaja muy grande. Se puede abrir sin cuchillo y podemos disfrutar con muchísima facilidad de que se puedan coger cualquier loncha y no están unas a otras pegadas, porque cada vez, cuanta más calidad tiene esa loncha, más facilidad va a tener de adherirse unas a otras, porque el punto de fusión de la grasa va a ser muy bajo en el caso de que sea un jamón de bellota como es este. Una de las características que va a tener una pieza, un jamón como este, un jamón ibérico de bellota, es que la larga maduración de estas piezas va a generar una gran cantidad de aminoácidos libres, porque un 75% más o menos de los compuestos nitrogenados van a ser proteínas que sean aminoácidos. Esto va a hacer que muchas veces tengamos cristales de tirosina en estas piezas, que la gente confunde con sal, y son un aminoácido esencial. También hay que decir que gracias a las reacciones de Maillard, en las últimas fases finales de este proceso madurativo en la bodega, pues también se generan compuestos que son característicos de este tipo de producto. La larga maduración de esta pieza de jamón ibérico de bellota, pues aparte de, por supuesto, el sabor que tiene, que entre otras cosas se debe al ácido glutámico, al sabor umami que está tan en boga y que en este caso tiene concentraciones cercanas a 10 veces su umbral de percepción, que es una brutalidad. También hay que decir que tienes unas características nutricionales que ya haremos en un vídeo posterior, porque es un olivo con patas, como se dice, gracias a que tiene un ácido oleico muy elevado, tiene muchísimos minerales muy esenciales para nosotros, y otra serie de características que vamos a tener que hacer un vídeo específico porque se merece una atención especial. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, de que hayáis visto y haya sido didáctico cómo hacemos las cosas en Pata Brava,
y que tengáis en cuenta que nosotros nos dedicamos a esto, no a grabar vídeos, no somos actores y estáis invitados a venir por aquí cuando queráis. Siempre recibimos a todo el que pasa porque nos gusta lo que hacemos, lo enseñamos a toda la gente y así pues con plena transparencia pues le podemos mostrar todo el proceso, se comprende mejor por qué nuestras piezas son muy grandes, se comprende cómo loncheamos y el cariño que intentamos trasladar en el campo, aquí en los secaderos, en la salazón y también a cada cliente. Así que muchas gracias por la atención y ya nos veremos en próximos vídeos.